Muchas gracias por haber venido en estas extrañas circunstancias. Hacer una visita guiada sin visita y sin guiar es un poco absurdo, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo les proponía, yo les decía a los responsables de la sala, por lo menos que vierais la exposición antes. Yo me imagino que muchos la habrán visto ya antes, pero me parecía que era clave, ¿no? El ver un poco la muestra, y a partir de ahí yo os puedo, pues sí, más o menos dar unas ciertas claves y hablar de alguna manera sobre por qué se ha hecho esta exposición y cómo se ha hecho esta exposición. No quiero ser pesado, quiero decir que 40 minutos dan mucho de sí. Yo intentaré ser más breve para que haya un turno de palabras más amplio. Ya sé que al principio cuesta mucho luego tomar la palabra y preguntar, pero bueno, seguramente que hay más elementos de inquietud que se pueden generar en la sala, y yo contestaré todo lo que pueda. Bueno, esta exposición empezó a tratarse a raíz de una exposición que yo hice aquí en esa misma sala en el 2016, y Alicia Fernández, la directora de la Sala Recalde, me propuso que a ver si estaba dispuesto a diseñar, a montar una exposición sobre Agustín, sobre mi padre, más o menos para este año, porque ha cumplido 90 años. Era como una manera también de hacer un homenaje a su figura y también de hacerle un feliz cumpleaños, ¿no? A mí me pareció una idea estupenda, lógicamente por razones de parentesco, pero es que además porque yo creo que la historiografía del arte vasco, y en concreto del vizcaíno, tiene una deuda contraída con Agustín. Es decir, él ha llevado trabajando toda su vida, y resulta que Bilbao, por ejemplo, no tiene una escultura suya ni una obra suya pública, cuando hay muchos municipios que sí las tienen. Resulta que el Bellas Artes de Bilbao, la última obra que tiene es del año 76, tiene cuatro lienzos y 6 grabados. Ese es el patrimonio que los vizcaínos tenemos de Agustín Ibarrola. Es un hombre que parece que para las instituciones del arte en el 76-77 ya acabó su carrera. Esto es el equivalente a decir que Picasso, pues hasta la etapa azul está bien, luego ya no. Esto es un poco absurdo, ¿no? Cuando además en la trayectoria de Agustín Ibarrola hay como 2 etapas que no son tan marcadas como parecen, pero que sí son claves, ¿no? Son claras. Es la parte más figurativa de aquellos años, hasta el 70 y tantos, y a partir ya entrado los 80, entra en otra fase mucho más abstracta, no renuncia a la figuración, pero es mucho más abstracta, de investigación sobre las formas, el color, y de todo eso no hay nada, ¿no? Entonces me parecía que era importante precisamente esta exposición para abrir una etapa de recuperación de Agustín Ibarrola, ¿no? Yo le planteé enseguida un poco el cómo hacer la exposición, cuál sería el leitmotiv, digamos, de la exposición, ¿no? Ya sabéis que en las exposiciones siempre hay que buscar un poco como el discurso expositivo, ¿no? El cómo hay que organizar una exposición para que sea comprensible, para que realmente llegue a la gente, para que tenga una función también didáctica. Y a mí me parecía que se estaba dando una paradoja muy curiosa. Por un lado, este cierto abandono institucional de la figura de Agustín, pero por otro lado, se daba la paradoja que una de sus intervenciones es una de las intervenciones más vistas y visitadas de Vizcaya, que es el Bosque de Oma. El Bosque de Oma, contabilizada por la propia Diputación en los últimos años, que dedicó a hacer un chequeo de cuánta gente pasaba, pues daba la cifra de en torno a 60, 80.000, 100.000, depende del año, personas al año. Al Bosque de Oma hay que ir, no está a la salida al metro, no es una intervención que está junto al Guggenheim o en la plaza circular. Hay que ir allí, hay que ir en coche porque no hay un transporte público, hay que caminar, es decir, es un lugar
difícil y sin embargo tiene ese número de visitas. Es muy paradójico, ¿no? Que alguien que no está muy representado, sin embargo, su obra más, una de las obras más visitadas es El bosque de Oma. Entonces yo, a partir de esa idea, y sobre todo con la conciencia de que en muchas ocasiones se sabe que es el bosque de Oma, pero no que es de Agustín Ibarrola, porque se da esa paradoja también dentro de la paradoja, dije, bueno, pues a partir de las intervenciones en la naturaleza posiblemente se puede establecer un poco un circuito, más que un circuito sobre cuál ha sido su trayectoria, ¿no? Entonces la pregunta que yo me quería hacer y responder era ¿por qué una persona como Agustín Ibarrola se lanza al bosque a pintar? Entonces esta exposición de alguna manera es contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ha pintado el bosque de Oma? Que es un poco retórico, porque no es solamente el bosque de Oma, es el bosque de Oma, son los cubos de la memoria de Llanes, es una intervención en Nayarit, son las piedras pintadas, en fin, hay muchas intervenciones en la naturaleza que realmente son como hitos en la trayectoria de estos últimos 40 años de Agustín Ibarrola. Bien, la exposición, entonces, una vez ya más o menos, una vez que tienes ya un poco el leitmotiv por dónde vas a andar, pues ya se compone, se construye, a partir de esa idea, se construye un itinerario que yo no lo he hecho un itinerario cronológico ni temático, es el itinerario de alguien que está buscando un lenguaje. Y yo he querido hacer un itinerario donde los materiales sean un poco como la referencia fundamental en la trayectoria de Agustín Ibarrola. Por eso he dividido la exposición sin que tenga una clasificación muy académica, ni muy formal, ni muy rígida, en 4 materiales básicos: la madera, el papel, la piedra y el hierro, como materiales que él ha trabajado, porque hay que decir que Agustín desde siempre no ha tenido ningún problema en utilizar cualquier tipo de material para construir su obra. Ha trabajado indistintamente con materiales nobles, con materiales innobles, algunos tóxicos incluso, para hacer lo que él creía que tenía que hacer. Bien, la exposición siempre suelo decir que empieza en la calle. Realmente la primera visión que tenemos de la exposición ha de ser desde la calle. Tenemos en el escaparate un conjunto de traviesas que hace como un bosque de traviesas, a través del cual se ve otro bosque, que es un bosque de avellanos. A mí me da sensación de frustración porque vamos a ver lo que están, o sea, vamos a ver en una pantalla lo que podríamos ver tranquilamente, ¿no? Pero bueno, bien, esta es la visita, o sea, la visión que tenemos, ¿no? Aquí ya, si ves el bosque de traviesas, detrás el bosque de avellanos, justo detrás. En un lateral está esta imagen del bosque pintado y aunque en esta foto no se ve, veríamos también las hojas pintadas, ese bosquecillo de hojas, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué he establecido esta especie de trama? Porque realmente mi padre ha construido todo su imaginario plástico, lo ha ido construyendo a base de tramas en las que se iban mezclando diversos materiales, diversas maneras de hacer, diversas estructuras plásticas, etcétera, ¿no? Es decir, la idea de trama, la idea o sea, podíamos pensar que un bosque es una foto fija donde se ve el bosque. Sin embargo, un bosque está lleno de vida, está lleno de tramas, está lleno de niveles, de texturas, está lleno de árboles, ¿no? Que a veces te impide ver el bosque, ¿no? Pero está lleno de cosas. Yo he querido que esa primera visión sea esa visión un poco caótica, aparentemente, donde se van superponiendo capas para ver una capa global, ¿no? En el orden este que he establecido, esta parte, digamos un poco que es la introducción, veréis que a lo largo de la exposición he ido marcando con ampliaciones fotográficas precisamente
esos hitos que os decía de intervenciones a la naturaleza, porque lo que me interesaba era que a partir de esos hitos ir mostrando en el resto de la sala de obras que precisamente han servido para construir esas grandes imágenes que tenemos ahí. La idea de que el bosque, por ejemplo, prevalería igual también los cubos de la memoria, no los ha hecho un individuo en un acto de locura, sino que forma parte de una trayectoria, de una manera de entender la vida, de entender el arte, etcétera, que se retrotrae no solamente a los años 80, sino que va es anterior, ¿no?, a todo eso. Las traviesas, por ejemplo, que es un poco lo primero con lo primero que él empieza a trabajar, sobre todo de una manera tridimensional, porque es curioso, ahora es el escultor Agustín Ibarrola. En los años 70-80 era el pintor Agustín Ibarrola. Ha habido una especie de mutación que no ha sido buscada por él. Es un poco estas clasificaciones un poco ortopédicas que se hacen, ¿no? Pero es verdad que en aquella época él fundamentalmente hacía pintura. Pero claro, él viene de una formación, bueno, él es autodidacta, mi padre es autodidacta, empezó a pintar por instinto y ahora que tiene 90 años y que tiene la cabeza bastante ahí, sigue pintando por instinto. Es decir, todo el proceso de culturización, de civilización, de aprendizaje, de todo esto ya está desapareciendo, pero le sigue quedando la parte más instintiva, sigue levantándose casi con el pincel en la mano, ¿no? Entonces, cuando él empezó a desarrollar ese instinto, muy jovencito, no tuvo una formación académica, pero tuvo una fortuna, que es que fue a estudiar, le becaron para una estancia con Vázquez Díaz. Por cierto, si habéis visto la exposición de la colección Valdés en el Bellas Artes, hay un cuadro de Agustín de los años 40 y finales de los 40, o sea, cuando era realmente un jovencito, y ya tenía ahí esa ímpetu y esas ganas de hacer. Bueno, con esto quiero decir que su etapa de formación es una etapa de formación desde las entrañas, ¿no? No es académica y por lo tanto está buscando enseguida, muy pronto está intentando buscar cosas. Tuvo un momento clave posteriormente, y en el año 57, también un joven, 57 tenía 27 años, donde con una serie de gente constituyeron un equipo que se llamaba Equipo 57. Es un equipo fundamental en la historia del arte español, porque es uno de los pocos colectivos de arte racionalista, de arte analítico que se dio en aquella época. Duró como 3 o 4 años. Fue un poco como confrontación a lo que entonces se llevaba, que era el informalismo. Esto era un grupo muy basado en el arte más constructivista, más estructural, muy de análisis, muy cientifista. Era la época del arte cinético, etcétera, ¿no? Esos 4 años de su vida en el equipo fueron claves y le dieron, de alguna manera, toda la base teórica y conceptual sobre el resto de su trayectoria. A partir de ahí, de ese momento, toda su vida fue tratando de investigar aquello que en el equipo habían decidido que era una serie de teorías, que era como la interactividad del espacio plástico, una serie de teorías sobre la investigación formal en las artes. Eso, incluso en los momentos que ha hecho un arte más figurativo, más testimonial, más de compromiso con una realidad, más de participar del relato histórico a tiempo real, incluso en esos momentos siempre hay una manera de hacer que nos lleva al Equipo 57 a mantener esas premisas de carácter teórico que en el Equipo 57 establecieron. Eso se ve a lo largo de toda su historia. Hasta el año 80, digamos, por poner una fecha,
está muy subsumida en la narración, ¿no? La obra es muy narrativa y por lo tanto esta parte más conceptual queda diluida. En los 80 ya, cuando el compromiso político no era necesario, bueno, es necesario, pero quiere decir que no era la prioridad, porque ya la gente votaba, porque la gente opinaba libremente, él decide que va a pasarse más, sin abandonar nunca la figuración, pero va a pasarse más a aquello que realmente le interesa, que es precisamente estos temas sobre el espacio, sobre dentro del mundo de la abstracción, la forma, el color, la línea, etcétera, ¿no? Eso le ha ido marcando todo, yo digo en alguno de los textos, que es como un río subterráneo que ha ido atravesando toda su trayectoria plástica, ¿no? Toda su trayectoria profesional. Os iré mostrando una parte que es fotos de la propia exposición y algunos intercalado algunas imágenes para que veáis que cada cosa que aparece en la exposición en realidad tiene un desarrollo mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, las traviesas, el trabajo a partir de eso, de finales de los 70, 80, 90, empezó a trabajar con materiales ya escultóricos y a meter eso que, por ejemplo, en el equipo 57 lo tenían, era un trabajo conceptual muy claro, que era lo de la bidimensionalidad, la tridimensionalidad, ¿no? Entonces, él, que había trabajado toda su vida en la bidimensionalidad, en las superficies planas, pues cuando descubre los materiales, y en concreto las traviesas, empieza a intentar plasmar todo aquello que lo había hecho en plano, a trabajarlo en tridimensión para precisamente buscar una imagen bidimensional. Es decir, aquí estamos viendo, por ejemplo, en las rayas blancas verticales, son rayas que según donde estés situado son líneas rectas, sin embargo están construidas sobre superficies que no son rectas, son superficies que son curvas, que son convexas, cóncavas, y sin embargo consigue una línea. Ese era el juego, digamos, y no utilizo la palabra juego un poco, en fin, entre comillas, era lo que ellos querían demostrar con respecto al espacio, ¿no? Eso es algo que ha venido trabajando posteriormente y anteriormente como una constante en su obra, ¿no? Dentro del mundo de las traviesas seguimos, por ejemplo, esta es una imagen, habréis visto en la entrada también hay otra imagen de la... Esto es una zona que está en la cuenca del Ruhr. La cuenca del Ruhr en Alemania es algo así como la margen izquierda de aquí, pero 100 y pico kilómetros de margen izquierda, con mucha ruina industrial, ha habido una reconversión tremenda, ¿no? Y muchos de los espacios que allí hay los han reconvertido. Este en concreto es una colina de carbón, de restos de escoria de carbón. Aquí no se ve, pero al otro lado hay un anfiteatro, en la foto que está en el escaparate sí se ve, es un anfiteatro donde se dan conciertos. Entonces, esto es una especie, una corona que se ha puesto al final de la escoria, que va creciendo, por cierto, todavía sigue en parte en funcionamiento, compuesta por unas 100 y pico traviesas, ¿no? Que forman una cresta muy, muy espectacular, ¿no? Bueno, esta es, por ejemplo, una imagen en su caserío. Ahí nosotros le seguimos llamando la huerta. Antes de las traviesas ahí había tomates, lechugas y todo esto. En fin, ha habido una sustitución un poco curiosa. Es una huerta, es un bosque de traviesas que ha compuesto allí. Alguna de las que aquí estáis viendo está ahí, en el escaparate, que, por cierto, yo he querido traerlas tal como estaban ahí a la intemperie, con los líquenes, el musgo, y incluso he traído, todavía andará por aquí alguna lagartija que venía dentro de las traviesas. Bueno, esto es otro ejemplo, ¿no?, de trabajo con traviesas, donde tiene esa movilidad, ¿no?, con ese material tan pesado, ¿no?, y sin embargo esa sensación tan cinética, ¿no? Es un tratamiento muy cinético del espacio y también de los materiales, ¿no? Bueno, la segunda capa de la que hablábamos, entramos ahí en el bosquecillo de Avellanos. Él tiene varias obras con este tipo de material. Toda esta obra ya está más o menos en la época que estaba pintando el bosque de Oma. Entonces es un poco posterior seguramente esto.
es ya el desarrollo. Pues yo decía, ¿por qué alguien hace el bosque de Oma? No se le ha ocurrido de repente. Todo eso surge de un laboratorio previo, de un campo de experimentación en el bosque, pero también en su estudio, ¿no? Hay que intentar entender, ¿no?, el mundo complejo de lo que podría ser la experimentación plástica, ¿no? Como tú vas trabajando en pequeñas cosas, en grandes cosas, en muchas, y vas construyendo al final una manera de hacer, una manera de ver incluso tu propio trabajo, ¿no? Eso que os decía, ¿no? Al fondo allí se ve ese otro bosquecillo de hojas. Por cierto, ese bosquecillo de hojas quizás sea su última obra con intención, ¿no? Esto lo hizo en el año 2017, hace 3 años. Fue su último gesto, yo creo, inteligente desde el punto de vista plástico, porque luego le ha quedado el instinto, le está quedando el instinto, él sigue ahí, pero ya no tiene la inteligencia y la manera de hacer y la intencionalidad, ¿no?, que podía tener esto. Solemos decir que es el canto del cisne, ¿no? Y a mí siempre me ha resultado esta pieza en concreto, esta intervención en concreto, después de toda una vida investigando el cubo, porque los cubistas, los racionalistas, los analíticos, el cubo tenían una obsesión por la geometría pura, tenían la obsesión de corregir a Euclides, la obsesión de construir toda una serie de teorías plásticas cientifistas complejas, basadas fundamentalmente en el cubo. Pues resulta que al final de sus días, cuando ya casi solo le queda la parte instintiva, lo que hace es un círculo perfecto, ¿no? O sea, me parece que es también como una metáfora de la vida, ¿no? Empiezas con un cuadrado y acabas con un círculo. Bien, entramos ya en lo que es la exposición, ¿no? Yo he ido mostrando en todo el recorrido, he querido mostrar lo que son maquetas, con lo que son obra terminada, con lo que son obra más en función de estas grandes intervenciones, ¿no? Un ejemplo más de las joyitas en las hojas, ¿no? También veis en la propia exposición hay algunas ampliaciones. Aparte de esta hay otro muro grande con 3, en cada cara, digamos, tiene 3, son 3 fotos de estas hojas pintadas. Bien, esta es una de las salas, la primera, que yo la llamo la sala madera. Vamos a ver, toda la exposición tiene una especie de trampa incorporada, ¿no? Que lo divides en salas, pero luego resulta que las salas son relativamente parecidas unas a otras, no hay unas grandes diferencias, y es que eso es deliberado, porque realmente es un flujo constante en sus intervenciones de experimentación. Es constante, no hay saltos, es decir, hoy me dedico, o este año me dedico a la madera y el año que viene al papel. Se mezclan materiales, se mezclan fórmulas, se mezclan maneras de hacer, siempre al servicio de una idea, que es esa idea que se estableció ya en el equipo 57, que es la interactividad del espacio plástico. Esa es su gran obsesión, cómo construir a partir de ese tipo de ideas abstractas un lenguaje plástico que le dé a él también una personalidad y una manera de entender el mundo, y sobre todo el mundo gráfico. El equipo 57 tenía una de sus características, era que entendían que por eso nunca firmaban individualmente las obras, sino que se firmaban como colectivo. Tenían la idea de que cualquier intervención plástica que pudieran hacer tenía que ser universal y aplicable a cualquier lugar. Ellos decían que sus obras tenían que servir lo mismo para decorar un hospital que para poner en el hall de una casa o en la calle, ¿no? Entonces, él ha sido también partícipe en su propia obra de esa conciencia. De hecho, en los momentos de más, por ejemplo, hacía un arte más figurativo, más, no voy a decir de propaganda, pero sí muy temático, muy narrativo, muy de compromiso político, también intentaba hacer siempre, por eso fue uno de los fundadores de Estampa Popular, que fue un movimiento
importante de creación de grabados, de estampas, ¿no? De estampas, son grabados, ¿no? Estampas gráficas, para abaratar mucho los precios y para que todo el mundo pudiera tener, ¿no? un material artístico de calidad a un precio asequible, ¿no? O sea, siempre ha estado en su voluntad. Bueno, estas intervenciones en la naturaleza también es la prueba de ello, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de la zona esta de los... ¿Veis lo que decía, no? Esta obra puede ser, aproximadamente será entre de los 90, en la década de los 90, y son con la misma fórmula del bosque, en el fondo, en Avellanos, pero ya hay elementos figurativos, son dos figuras las que se ven ahí, ¿no? Es decir, nunca ha renunciado a la figuración, nunca ha renunciado a la posibilidad de meter, por otro lado, un icono, iba a decir un icono Ibarrola característico, que son esas figuras, esos hombretones y esas mujeres, ¿no? Tan sólidas, tan fuertes, ¿no? Con esos puños como mazos, ¿no? O sea, bueno, son imágenes, bueno, un bosquecillo, son elementos, son pequeños, como pequeños detalles, ¿no? Ha trabajado siempre los materiales desde dos puntos de vista. Uno, el grande, que es el de este que vemos en el bosque, y otro minúsculo. A veces son laboratorio, pero a veces son obra acabada. ¿Dónde está la frontera entre un laboratorio, en un trabajo experimental, y la obra acabada? No la hay. Realmente en el caso de Agustín no hay una frontera. De hecho, os puedo garantizar que a veces cuesta mucho encontrar una obra con un carácter museable, una obra, decir, bien terminada, ¿no? Convencionalmente bien terminada, porque a él no le acababa de... le preocupaba más el proceso, le preocupaba más el hacer que el terminar. Él no era capaz de, por ejemplo, destruir una obra fallida, no, la dejaba, pero ahí se quedaba, y constantemente era al siguiente, era una obsesión por avanzar en la construcción de un lenguaje, ¿no? Y eso es lo que a él le preocupaba. Entonces, la obra en un momento determinado era irrelevante, era funcional, me sirve porque me permite avanzar, ¿no? Entonces, ha ido dejando mucha obra que son tanteos experimentales. Lo que pasa es que, claro, él tenía como comprenderéis, alguien que es capaz de subirse a los árboles a pintar a la edad que hizo eso, enfrentarse a un lienzo de 3x2 no tenía ningún problema, ¿no? Y abandonarlo a la mitad tampoco. Estos son ejemplos de esto que digo de laboratorio, de pequeñas pruebas experimentales que para mí tienen tanta belleza y tanta rotundidad como cualquier obra supuestamente acabada, ¿no? He ido confrontando constantemente este recorrido, ¿no? entre la obra experimental y la obra más convencional de colgar, ¿no? También yo quiero deciros que intento que siempre sea la mirada de un artista a otro artista. Yo soy su hijo y eso no lo puedo evitar, y tengo una mirada de hijo, evidentemente, ¿no? Pero quiero tener una mirada de artista que en su momento le puede criticar y le critica, que en su momento puede discutir y le discute, y que en su momento le puede admirar y lo admira, ¿no? Eso lo he querido traer también a la exposición, lo he querido traer esa mirada desde un punto de vista así, crítico, pero también de clara admiración, ¿no? Por la obra y por su trayectoria, ¿no? Bueno, como habéis visto en la exposición, pues no voy a insistir. Veo algunas obras que no están aquí, pero que también son significativas de ese mundo de las formas y de los colores. Esta es la visión un poco ya que me voy adentrando. Ves que es la trampa que os digo de los materiales, ¿no? Eso era la parte de madera y me paso a la parte enseguida de papel. Esto sigue siendo, bueno, las traviesas, fundamentalmente las hojas y traviesas que están ahí expuestas, traviesas individuales. Cuando mi padre encontró las traviesas, el mundo de las traviesas, sobre todo cuando las puso de pie, lo que descubrió es que aquello era un tótem, que aquello realmente era un tótem que le vinculaba
a la prehistoria, a los monumentos megalíticos, ¿no? Tenía él siempre había venido trabajando con formas antropomórficas que le recordaban a la figura humana. Por ejemplo, los materiales de labranza, siempre hacía columnas muy poderosas, postes telegráficos, pero que tenían una presencia como si fueran un gigante, ¿no? Eso siempre lo ha venido trabajando. Cuando puso, yo creo, por primera vez una traviesa de pie y vio que realmente aquello tenía un valor casi megalítico, poderosísimo, ¿no? A partir de ahí se le abrió un mundo, realmente se le abrió un mundo, ¿no? Por eso yo he querido también poner alguna traviesa suelta, colgada, porque de alguna manera es dignificar y poner en valor, ¿no?, ese descubrimiento en esta especie de crucifixión de los tres que he colocado ahí, ¿no?, pues ponerlos en valor, ¿no? Y ves, de una manera muy natural entramos en el mundo del papel. Él ha utilizado el papel, el cartón, cualquier tipo de material que le cayese en sus manos, ¿no? Entonces yo aquí he ido metiendo una serie de piezas que me parecen relevantes, pero sobre todo me parece importante la idea global de utilización de todo tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, estas esculturas que veis, estas esculturas son esculturas hechas con papel de periódico, ¿no? Algunos de los collages que hay también ahí están hechos con cartones de embalaje, y todos ellos tratadas con la misma dignidad como si fueran sedas o pergaminos o lienzos, porque, insisto, a él no tenía ningún prejuicio con respecto a los materiales. Un ejemplo de uno de los collages hechos con papeles de periódico. Otra escultura, ¿no?, también lo mismo. En esta época, estas esculturas se corresponden también a un fenómeno que estaba produciéndose. Él había descubierto el hecho de pintar en las piedras, directamente en las piedras. La primera intervención que tuvo en las piedras fue posiblemente cuando en el año 1989, hubo un incendio en la zona donde tiene el caserío, la zona del Ereñosar. Fue un incendio de dar bastante miedo, porque su caserío y el mío se quedaron a pocos metros del incendio, ¿no? Lo que ocurrió es que el encinar se quemó. Debe ser, por otro lado, una cosa que no es grave porque es una autopoda, es grave para la fauna, que es así, así estamos ahora rodeados de jabalís, ¿no? Pero bueno, se quemó. Y entonces lo que descubrió es que, siendo un monte muy calizo, pues estaba lleno de piedras que quedaron es un sistema kárstico bastante poderoso y está lleno de piedras que quedaron al descubierto. Y prácticamente todavía con los rescoldos activos, con pintura y pinceles se lanzó al monte a pintar piedras. Esa fue la primera intervención un poco poderosa, ¿no?, con respecto a las piedras. Luego tuvo otra intervención en Arteaga en el año 91-92, en una zona que se llama las Rocas de Tremoya, y está muy cerca está dentro del municipio de Arteaga. Estas dos intervenciones, que son muy poderosas, realmente quedaron sepultadas por la maleza, por el tiempo, y no hay más que es una de las partes, yo creo, muy espectaculares de la exposición, que es esas franjas de diapositivas autoiluminadas, que son las fotos que él mismo hizo, son sus diapositivas sobre esas intervenciones. Y yo las he querido mostrar porque son su mirada, la suya, de las piedras, ¿no?, de las piedras pintadas. Bueno, pues estas esculturas son un poco también la manera de mostrar esas piedras, pero con otro material, pero veis que son unas formas muy orgánicas, ¿no?, donde él trabaja más esa parte expresionista. Siempre en su trayectoria, yo siempre suelo decir que hay una especie de contradicción aparente, ¿no?, entre su manera de hacer tan expresionista y su manera de concebir tan racionalista, ¿no? Normalmente un artista muy expresionista pues no es tan racionalista en su manera de concebir las cosas, y ahí se da una fusión, y esa fusión viene dada, yo creo, fundamentalmente
bueno, primero por talante, ¿no? Él intenta ser racionalista en las cosas, ser analítico, estructuralista, pero el gesto le puede. Él dice que hace un gesto caligráfico, ¿no? Es decir, es un gesto muy suelto, muy enérgico. En el vídeo que hay al final de la exposición, veis cuando está pintando, que está pletórico físicamente, o sea, el gesto es un gesto muy preciso, pero muy expresivo, por otro lado, ¿no? Pero la concepción es muy racionalista. Con las piedras, lo que le da las piedras, los árboles, es precisamente una textura tremendamente expresionista, donde él puede plasmar todos esos conceptos que son mucho más precisos desde el punto de vista analítico, los puede plasmar sin renunciar a la parte expresiva. O sea, casi la piedra o el árbol le da, ¿no?, una textura que le funciona muy bien. Bueno, aquí son otros ejemplos de utilización del mundo de los cartones. Cartones, y por ejemplo en este caso son cartones, son cartones forrados con papel de periódico, cartones de estos de encofrar, o sea, son tubos de encofrar, ¿no? Es decir, cualquier material le ha servido, ¿no? Otro ejemplo de escultura con papel. Todo esto siempre con el elemento pictórico, lienzo, muy presente, muy presente. Eso es una constante, ¿no? Bien, y pasamos a la piedra, de una manera absolutamente natural. Estos son unas imágenes de los cubos de Llanes, que son también una manera de hacer cuadros, de hacer pintura tridimensionalmente, ¿no? Y aquí he ido pasando por esas etapas, esas diferentes etapas, y se llega de una manera absolutamente lógica a este desarrollo del cubo, que curiosamente empieza con un círculo, pero bueno, una serie de círculos. Pero los cubos de la memoria en Llanes, que son, creo que son, bueno, no me acuerdo la cantidad de cubos, pero una barbaridad, cada uno pesa 60 toneladas, es un disparate desde el punto de vista laboral, es un disparate. Es una de las intervenciones, yo creo, más poderosas que tiene, tanto o más que el Bosque de Oma, ¿no? Y es muy singular verlo en un espacio como es una escollera de un puerto, de repente algo tan pesado como suelen ser las escolleras de estos bloques de cemento, de repente tan lleno de color, aquello, como decía un marino de la zona que estaba ahí, decía, es que parece que flotan, ¿no? O sea, parece que de repente los bloques de hormigón están flotando, ¿no? Está en Vitoria, es una pieza que está en Vitoria. Esta es una intervención en Nayarit. Aquí las piedras no son tan naturales, es decir, que son llevadas, un poco es profeso, ya ha hecho una especie de itinerario, ¿no? Pero que entronca perfectamente con todo lo demás, ¿no? Estas son las maquetas de los cubos de la memoria, pero en general podrían servir para cualquier otro tipo de intervención. Y como veis, cada lado del cubo es un cuadro, podría ser un cuadro perfectamente, ¿no? Esta es la parte que os decía de las diapositivas, y he puesto unas pequeñas piedras que no lleve a equívoco. Las piedras que están pintadas en las diapositivas son superficies muy grandes, realmente son grandes. Estas son pequeñas muestras un poco del laboratorio para luego hacer esas piedras, porque ahí ha probado cómo se pinta una piedra, qué textura deja, qué huella va dejando, pero también, una vez hechas las grandes, ha utilizado las pequeñitas para seguir investigando, ¿no? Esta es alguna imagen más, porque hay una ampliación grande de Garoza en Ávila, una intervención en una dehesa, piedras también, que es un poco la continuación de lo que hizo en Arteaga o en nuestra zona, ¿no? Es un tipo de piedra diferente, porque son volúmenes mucho más amables, ¿no? Bueno, y esto ya es la zona que yo la he llamado del hierro, seguimos con la misma tónica, o sea, siempre es ir mostrando una obra que está pintada, lienzos, pequeñas maquetas, pequeños objetos,
y cómo luego todo eso ha servido para construir esa obra más grande, que es un ida y vuelta, y luego de la obra grande también vuelve a hacer obras más pequeñas, más domésticas, ¿no?, decirlo así, ¿no?, y que son las obras que luego le han permitido pues hacer un montón de intervenciones en la vía pública, con esculturas, que una serie muy grande de homenaje a las víctimas del terrorismo, son donaciones que él ha ido haciendo para diferentes municipios en todo, aquí en toda España en general, ¿no? Estas son sus maquetas, ¿no? Tiene obras, bueno, ya veis que algunas son estas esculturas que son pequeñas en hierro también, pues son esas esculturas que están a medio camino entre aquel arte figurativo de los 70, de 60, 70 y lo más posterior, ¿no?, en estos últimos 40 años. Estas chapas en metal que veis por aquí, por ejemplo, es un trabajo que no ha sido casi nunca expuesto previamente, porque es un material muy experimental. Realmente cortaba las chapas de zinc o de cobre, las cortaba con unas tijeras, entonces es muy torpe en la realización, pero yo creo que es muy interesante en el acabado final, precisamente porque esa torpeza no quita nada de la fuerza que tiene la propia pieza, ¿no? Y bueno, y esto es un muestrario de esculturas, algunas es las que él tiene en esa huerta reconvertida, y otras son esas piezas que se han ido haciendo. Esta está, por ejemplo, en Getafe, es una dimensión grande. Esta es una pieza que es muy del equipo 57, muy rememorando su tiempo en el equipo 57, ¿no? Esta es una pieza que está en Inchaurrondo. Aquí está todavía relativamente limpia, pero es demencial cómo llegan a embadurnarlas. Esta está en Eibar, en Ermua, perdón. Es un homenaje a las víctimas. Esto es un homenaje a Joseba Pagaza. Esto está en Logroño. El final de la exposición tiene, este es el motivo emocional de la exposición. Es un vídeo donde Josu Venero ha hecho un trabajo excelente, un poco un recopilatorio de momentos de obra y de momentos él pintando. También hay otro vídeo al fondo, que es una serie de cortes de una entrevista. El vídeo lo habréis visto, es hermosísimo y tiene además un factor que a mí, bueno, pues me parece que es especialmente emocionante para mí, que la banda sonora la ha hecho Nayel, mi hijo, que es su nieto también. Entonces, esa banda sonora, que yo creo que acompaña perfectamente a toda la exposición, está hecha utilizando los sonidos de percutir una madera contra una madera, un hierro contra un hierro, de las esculturas de su abuelo, en Oma. Cuando venís aquí, ahora está todo apagado, pero cuando venís aquí, de entrada, lo primero que veis son pajaritos por aquí. No es simplemente una ambientación del bosque, es que realmente son una grabación de las 7 de la mañana, de un amanecer prácticamente en Oma, ¿no?, en el caserío. Y luego todo lo demás él se ha dedicado a percutir, a golpear los materiales con los que trabaja su abuelo, y una vez que los ha metido en un ordenador, sintetizado, se los ha convertido en notas y los puede manipular, ha hecho la banda sonora con esos sonidos, que están ya camuflados. O sea, realmente suena más a una chalaparta, suena más a una percusión, pero está hecho con todos los sonidos, salvo un piano, que es el tema central, digamos, de la banda sonora. Todo lo demás está hecho con los ruidos, los sonidos de su abuelo, ¿no? Incluido un homenaje, que esto nos va a quedar como final, lo que es ese Agustín pintando esas hojitas, ¿no?, y cómo se asusta cuando ve a su nieto, que esto está hecho hace 3 años, 87. O sea, tenía 87, tiene 87 años cuando lo hizo, vamos. Y nada, ese es el final de la exposición, que es ese homenaje también, ¿no? Ese es como el feliz cumpleaños, ¿no? Muy bien, muchas gracias.